Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos puede interesar y tiene que ver con la orfebrería en sí. Después de tantas décadas de estar trabajando en este oficio desde mi anterior generación, podemos decir que la orfebrería, según su definición, es el arte o la técnica de trabajar metales nobles o preciosos como el oro, la plata, el bronce, el platino, en fin. Y se hace con diferentes propósitos, pueden ser generalmente propósitos decorativos, para hogar, o en el caso de nosotros específicamente con un propósito religioso. La orfebrería en sí combina diferentes técnicas, pero todo parte de un diseño primario, pues mejor dicho, de un primer boceto que se haga y en el que la idea es plasmar en metal ese objeto. En nuestro caso, que es la orfebrería religiosa, estos elementos se utilizan para el culto religioso. Entre ellos están candelabros, incensarios, navetas, cálices, sagrarios, custodias, etcétera, coronas, que de acuerdo a unos diseños se van haciendo generalmente con un alto contenido manual. Hoy en día, la tecnología, así como ha facilitado otros procesos y otras técnicas, en orfebrería o la orfebrería no ha sido ajena a él. Hay unas disciplinas hermanas como la joyería, ¿cierto? Pero hay otras disciplinas que complementan también la orfebrería. Estamos hablando, por decir algo, el esmaltado, que el esmaltado se une a la orfebrería para terminar la decoración de algunos elementos, o por decir algo, la pedrería, que exige ciertos engastes y posturas de piedras o de gemas. Hay otros, por ejemplo, que son técnicas que exigen cierto grado de especialidad, como es la soldadura, el grabado, que pudiera ser a buril, que pudiera ser a cincel, el ensamble, el repujado, el filigranado, que son como disciplinas hermanas que se van uniendo en torno a la orfebrería. Exige el conocimiento de algunas técnicas, por decir algo, la técnica de la fundición, la técnica de la soldadura, la técnica del grabado, que podrá ser martillo y cincel, que podrá ser burilado, hoy en día que podrá ser láser. Exige la técnica del repujado o repulsado o la embutición y también otras técnicas como el troquelado. Cada vez la orfebrería, de acuerdo al grado de exigencia del objeto a elaborar, obviamente deberá hacerse más especializado el orfebre en esa técnica. En tiempos atrás no se conocía, al menos en nuestro país, la palabra orfebrería como tal, sobre todo en lo que tenía que ver con la elaboración de objetos religiosos, se les denominaba oribes o plateros, más que orfebres. Y los oribes o plateros eran quienes en su momento manejaban ciertas técnicas, traídas de Europa algunas, incorporando técnicas de acá también otras. Entonces llamaba la atención, por ejemplo, a aquellos descubridores europeos cuando llegaron a América, que aquí algunas culturas indígenas ya fundían, y fundían, por ejemplo, oro, o fundían plata. Y el punto de fusión del oro, que es por encima de los 1000 grados, su primera pregunta era, ¿pero cómo fundían oro? ¿Cómo hacían para fundir oro si no tenían la tecnología para hacerlo en su momento? ¿Cómo lo hacían? Y era una técnica muy llamativa. La fundición del oro se hacía en determinadas épocas del año cuando llegaban los vientos. Entonces, ¿qué hacían? En los altos de las montañas, en ciertas cimas, hacían una especie de cono piramidal con arenas volcánicas, zirconita, cromita, y hacían una especie de cono en cuyo interior iba una espiral ascendente, y esa espiral terminaba en la parte superior con un orificio, y ahí colocaban una vasija cerámica, una vasija de barro, en donde depositaban el metal y anterior a eso depositaban carbón mineral. Al encenderlo, eso formaba en su interior una especie de soplete que hacía subir la intensidad del calor al punto que al calentar la vasija derretían el metal. Por eso encontraron algunos descubridores poporos quimbayas, o encontraban algunos elementos
rituales o algunos elementos de ornamentación personal, emblemas, figuras en oro y en plata. Y eso llamaba mucho la atención. Pero eso solamente para decir que la fundición como tal de metal se remonta a cientos o miles de años atrás. Lo mismo la elaboración artesanal de los metales. En nuestro caso, por ejemplo, al tratarse de la orfebrería religiosa, veíamos cómo hacían algunas fundiciones, incluso a la cera perdida, desde años atrás, y lo hacían bajo técnicas muy rudimentarias, pero igual con mucha habilidad manual. Posteriormente llegaron otros aspectos como fueron las soldaduras que se fueron elaborando para fusionar los metales. También lo que tenía que ver, digamos, con el esmalte, que en un video pasado lo hablamos, que también entraba a ornamentar elementos de culto religioso. Y otro que se nos olvidaba era el mosaico que era como esa especie de esmaltado sobre un elemento como arcilloso, que daba como un elemento cerámico. Han encontrado mosaicos de 2000 años, ¿cierto? Entonces corresponde a culturas anteriores que ya tenían mucha más especialidad en estas técnicas. Todo esto para decir que la orfebrería agrupa otras disciplinas hermanas para darle vida a ciertos elementos de culto religioso sobre todo, y que exigían del orfebre su mayor habilidad para llegar a eso, sobre todo si entendemos que tras de eso, la formación que se daba en el entonces y aún es que tras la elaboración de ciertos elementos del culto, se suponía que iba a la salvación de su alma, o se supone aún para muchos. Eso animaba al orfebre a hacer todavía obras más bellas y anima aún a hacer esas obras. Entonces todo esto es para decirles a ustedes que si bien la orfebrería se remonta a cientos o miles de años atrás, aún hoy se trabaja con técnicas muy artesanales y se han incorporado algunas tecnologías para complementar y embellecer aún más las obras. En el próximo video nos vemos y terminamos de complementar algunas otras informaciones. Chao.